Reflexión de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, como lo describió el apóstol San Mateo en su capítulo 26, versículos 14 al 27 y 66. Este domingo comenzamos la conmemoración de la semana decisiva para nuestra salvación. Cristo la inicia con la entrada triunfal en Jerusalén, aclamado por su pueblo. Aún en nuestros días, muchas personas lo harán desde sus casas, sin poder salir, y miles desde los hospitales, enfermos y cuidadores. Esta pandemia nos ha descubierto de manera brutal lo que es absolutamente necesario y lo que es absolutamente prescindible. Ojalá lo aprendamos bien. En esta semana que iniciamos, vamos a revivir de manera especial la sagrada pasión de Jesucristo, nuestro Redentor. Vamos a considerar con valentía, con profundidad, cuál es el camino del cristiano. Porque si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará? La vida del cristiano es lucha, milicia, pero una lucha propia de los hijos de Dios, no basada en el propio interés, la violencia o el odio, sino una guerra basada en la unidad y en el amor. Una lucha sin cuartel contra el pecado, que es lo que tiene a Cristo clavado en la cruz. Dejémonos de superficialidades, vayamos a lo central, a lo que verdaderamente es importante. Lo que hemos de pretender es ir al cielo, si no, no vale la pena. Y para ir al cielo tenemos que pelear bien nuestro combate, soportar las dificultades como buenos soldados de Cristo Jesús. Para ir al cielo, el camino está claro, porque está marcado con la sangre de Cristo. Es verdad que en cuanto hablamos de lucha, de combatir, se nos pone enseguida por delante nuestra debilidad. Dios cuenta con ello, y Dios puede sacar bien de nuestros defectos, entre otras cosas, porque así se nota mejor la acción de la gracia de Dios y nuestros intentos por corresponder a su gracia. Y ese contraste nos ayudará a hacernos más humanos, humildes, comprensivos, generosos. No nos extrañe que seamos derrotados con relativa frecuencia. Si hay amor de Dios, si hay humildad, si hay perseverancia y tenacidad en nuestra lucha, esas derrotas no adquirirán demasiada importancia. Pero estemos atentos a los enemigos que se oponen, la soberbia que a veces imagina obstáculos inexistentes y que nos mete por tortuosos calvarios en los que no está Cristo, porque donde está el Señor hay paz y alegría, aunque estemos en medio de una tormenta. El pensar que esa lucha interior es contra grandes obstáculos es una manifestación de orgullo. Queremos luchar, pero con espectáculo. Hemos de convencernos que el mayor enemigo de la roca es el agua, que entra gota a gota y cuando llega el frío, destroza su estructura. Finalmente, te invito para que, desde tu casa, con tu familia si te es posible, o donde te encuentres, reflexiones sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En su capítulo 26, versículos 14 al 27 y 66. Es un relato apasionante que va del anuncio al cumplimiento. Hay un punto central, justo en el momento en que va a ser arrestado. Jesús proclama: ha llegado la hora. La primera parte de la pasión de nuestro Señor Jesucristo es la última cena, momento en el que Jesús, al bendecir el pan y el vino, los refiere a sí mismo y a su propia entrega. Ellos son y serán para siempre el signo de la nueva alianza entre Dios y los hombres. Una nueva época está a punto de empezar.
pero pasará necesariamente por la muerte de Jesús. En ese contexto, entendemos el anuncio de la traición de Judas y de las negaciones de Pedro, así como también en la soledad del Monte de los Olivos compartimos el temor ante la muerte que experimenta Jesús. En la segunda parte todo se cumple como si fuera un guión que los actores van actuando con fidelidad a la letra escrita. La traición de Judas se consuma con un beso. El valor inútil de Pedro, jugando a defender al maestro con una espada, se confirma en sus 3 negaciones. ¿Quién fue el mayor traidor? El canto del gallo será un recordatorio para Pedro de su propia debilidad. El juicio marca el definitivo enfrentamiento de Jesús con las autoridades religiosas de Israel. Esa es la auténtica causa de su muerte. El que ha pasado su vida pública hablando de Dios Padre y haciendo el bien es condenado como blasfemo. De algún modo, la condena de Jesús es una apuesta frente a Dios. Jesús muere en nombre de Dios y los que le condenan lo hacen también en nombre de Dios. Esta lectura culmina con la muerte de Jesús. Para llegar ahí, Jesús ha sido juzgado injustamente y ha sido torturado por los servidores del poder, que se aprovechan de su situación para abusar de los indefensos. Siempre el poder ha tenido lacayos a su servicio que le hacen el trabajo sucio. Nunca son los mismos los que condenan y los que torturan o clavan en la cruz o fusilan. A pesar de todo, Jesús muere creyendo en la esperanza. Las últimas palabras que el evangelista pone en su boca son el principio de un salmo. Es un salmo en que el autor experimenta el dolor, el sufrimiento y el abandono de Dios en ese sufrimiento, pero al final proclama su esperanza en la fuerza y la gracia de Dios que salva y da vida a los que creen en Él. Sin duda, San Mateo quiso expresar de esa manera cuáles eran los sentimientos de Jesús en los últimos momentos de su vida terrena. La celebración de la Semana Santa ha sido y es para los abatidos por la vida, por la cruz que siempre está presente en ella. Una palabra de aliento. Dios está con nosotros y en nuestro mundo hay un lugar para la esperanza. Aunque hayamos celebrado muchas Semanas Santas, nos sigue haciendo falta hacer memoria de Jesús para no desesperar frente a un mundo donde la muerte, en todas sus formas, sigue estando presente. Por más que nos cueste verlo, el Dios de la vida triunfa sobre la muerte. Esa es nuestra fe. Que nuestra Madre Dolorosa nos enseñe a acompañar a su Hijo por el camino del Calvario con nuestra vida, y viendo lo que veía en sus ojos y su corazón inmaculado. Amén.